Bien, tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Un gusto saludarles. Veo que está conectado un buen número, pero a pesar de ello, creo que un poquito más de la mitad es la que está conectada, ¿verdad? Esperando que se vayan incorporando los demás en el transcurso de la clase, de la tutoría. Bien, tengan muy buenos días, un gusto saludarles. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz, eh, tutor de la materia Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. Vamos a continuar con lo que es la unidad número 2, Sistema Educativo Salvadoreño, ya que en la tutoría de repaso se vio, digamos, o se habló un poco acerca del inicio de la educación en El Salvador, allá por lo que fue en el siglo, en el siglo XIX, ya que esto no es nuevo, ¿verdad? A pesar de que posiblemente a nivel como país o el Salvador que somos, la educación no es una educación meramente, digamos, como debería ser, pero que poco a poco tiene que irse superando, digamos, esos obstáculos, ir mejorando el sistema educativo partiendo de que hayan, digamos, educadores o personas que estén, digamos, en el Ministerio de Educación, personas críticas y que verdaderamente sepan lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, hablábamos acerca de las reformas, de las diferentes reformas o de algunas reformas que durante, digamos, el transcurso del siglo, más que todo, las reformas se vienen a manifestar en el siglo XX, en el transcurso del siglo XX vienen digamos, a surgir algunas reformas debido digamos, la preparación de algunos educadores por algunos maestros extranjeros, como fueron algunos alemanes, y estos personajes que fueron preparados también fueron preparados en algún otro país, como lo leíamos o lo mencionábamos anteriormente en Chile, ¿verdad? Y que algunos de ellos fueron tomados en cuenta para la primera reforma que fue allá por la década de los 40 y que vino a servir como, en cierta medida, digamos, a contribuir como dicen, una pequeña pizca, digamos, el desarrollo de la educación. Y que por ahí mencionábamos de que a pesar de que esta reforma contribuyó en cierta medida, llegó un momento donde esto colapsó y que no se lograba abarcar a que la mayoría de los docentes fueran capacitados y por, digamos, la cantidad de horas que ejercían para cada materia, los docentes tampoco tenían tiempo para poder preparar las clases. Entonces, ya que pues se habla de que las clases eran desde la mañana hasta la tarde, hasta que oscurecían. Entonces esto venía a afectar en que un docente llegaba a su casa rendido y no tenía alientos, por decirlo así, para poder preparar una clase, ¿verdad? Entonces, y por ahí otros factores que incidieron, como lo fueron los recursos, no se contaban posiblemente, digamos, con alguna biblioteca, o no es como hoy que usted a través de su dispositivo celular puede entrar y navegar y buscar una gran cantidad de información en relación a un tema específico. Entonces, en aquellos tiempos, antaños, era muy difícil para que hubiese un sistema educativo bastante completo, bastante, digamos, bueno, ¿verdad? Entonces, hoy, a diferencia, pues se puede contar con todos los recursos necesarios, solo que hay que aprender a ser selectivo en lo que es en los recursos o la información en la bibliografía a utilizar para poder obtener una información oficial de algún tema en específico, ¿verdad? Pero que en aquellos tiempos era muy difícil. Y se hablaba de que hubieron diferentes reformas ya por 1968, hubo una segunda reforma en el sector educativo y que pues por ahí surgieron algunos movimientos de docentes que en relación al mal pago y a la inestabilidad
laboral, digamos, en los diferentes centros escolares, se dice que hubieron, digamos, manifestaciones y que de un momento a otro, también en el tiempo de la guerra, estos docentes se involucraron y buena cantidad de docentes murieron, otros fueron torturados, otros fueron encarcelados, muchos fueron desaparecidos y que pues por ahí se habla de algunos jesuitas que fueron asesinados, que eran docentes de una universidad. Y entonces todo esto vino a afectar el sistema educativo en los tiempos de guerra. No sé si leyeron acerca de la reforma que quedó pendiente ahí de hablar. No sé si hay alguien que quisiera hablar. No sé si leyeron por ahí. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, la verdad que un poquito leí nada más, que dice que se dio en Bolivia, Ajá. ajá, en la década de los años 50. Dice, ahí dice que sufrió otras modificaciones lo que es esa reforma educativa con el gobierno de Gonzalo Sánchez. Ajá. Muy bien. Sí. Las diferentes reformas vinieron en cierta medida a contribuir, ¿verdad? Pero no del todo, no del tanto así como mencionábamos en un momento determinado, que estas venían a obedecer políticas de otros países. Por ejemplo, el inicio de la educación acá se requiere tomar, digamos, o ser, digamos, No es que la educación como no es del Salvador, no viene de El Salvador, ajá. viene de Europa y Alemania, no Entonces, nació aquí. Entonces, por eso exacto, no tiene que mencionarse los países por donde vino la educación. exacto, de Europa. A partir de ello, entonces, es de que, pues, la educación viene a El Salvador. Bueno, en un documento que está por ahí, en un documento que está por ahí se habla de la educación indígena antes de la colonización, en la época de la colonización, y incluso se menciona de la educación de las mujeres, de los niños en el tiempo de la colonización. Pero eso es irnos mucho más atrás de lo que ya vimos en la tutoría de repaso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que hoy se va a ver es, digamos, eh, la, por decirlo así, el sistema educativo a partir de algunos años más recientes. Entonces tenemos el Plan de Educación 2021, con el cual vamos a iniciar, y el programa de gobierno 2009-2014, que si no me equivoco fue en la época de Mauricio Funes, y el Plan de Educación 2021 que surge en la época de la presidencia o del presidente Elías Antonio Saca. Entonces, vamos a iniciar por acá, de que estas medidas han ido pasando el tiempo y cambios de gobierno de diferentes partidos, han surgido, digamos, algunas modificaciones drásticas. Por en las elecciones que fueron del 2000, si no me equivoco, en la época que surgió el candidato Elías Antonio Saca por el Partido de Unidad, si no me equivoco, me parece que fue en, en el 2014, que iba a ser el gobierno, si ganaba Tony Saca, del 2014 al 2019, sí, ¿verdad? Así sería, porque el gobierno actual entró en el 2019. Entonces, así sería. Por ahí, digamos, en el plan de educación 2021 que surgió, creo que fue en el 2004 o en el 2005, por ahí. Ya vamos a ver en el contenido que tenemos ahí. Eh, digamos, entró un nuevo gobierno del 2009 al 2014, entonces hubo un cambio. Entonces, este expresidente que entró en el 2004 al 2009,
viene y en el 2014 dice y opina esto, que debe acabarse con la idea equivocada de que cada gobierno que llega al poder desarma todas las cosas. Es decir, como quien dice, el plan 2021 que establecimos en el 2004-2005, pues no tendría que haberse desarmado por el nuevo gobierno que inició del 2009 al 2014. Entonces, en relación a eso, vamos a verificar ahorita el contenido. Vamos a ir leyendo cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier opinión, pues ahí ustedes la hacen para que juntos debatamos, ¿verdad? Ahí está con todo Bernabé y alguien más, ¿verdad? Que quiera contribuir, pues me ayuda, por favor. Bien, dice la recién pasada etapa de políticas educativas en El Salvador se enmarcó en una profundización del modelo iniciado en la década de los 90 con el plan decenal de 1995 al 2005. Entonces se retomaron los aspectos que se necesitan mejorar para consolidar el modelo educativo. Fue una continuidad de la concepción de que la educación esté al servicio del crecimiento económico del país. Vamos a darle a admitir aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que acá se menciona es de que se habla de una continuidad. Se habla de una continuidad, digamos, se está hablando desde la época que de Canderol Sol, el ex presidente, y pues que en paz descanse quien en vida fue, hasta llegar a la época presidencial también, entre comillas, ¿verdad? De quien en vida fue, que en paz descanse Francisco Flores. Entonces se dio una continuidad, ¿verdad? De este modelo educativo. Todavía yo recuerdo, ¿verdad? Eh, Cuando yo estudié básica, que el modelo de los libros que se utilizaban eran colección cipote. Entonces, y era un libro bastante completo y bastante, digamos, educativo, que contribuyeron, ¿verdad?, a lo que fue en el modelo educativo, pero como mencionábamos en un inicio, de que no se pasa por desapercibido en que si nosotros vemos con una lupa, pues más cuando se hablan de materias como lo son estudios sociales o ciencias, eh, lo que vienen es a obedecer a una política, digamos, no es a una política gubernamental o de gobierno, por decirlo así. Porque cuando hablamos del sistema educativo es una política, porque cuando hablamos de una política es un fin que va a contribuir, pero hay que desligar meramente el concepto o la definición de política con lo que es política de gobierno, ¿verdad? Una política de gobierno viene a querer a involucrarse y que, digamos, todo lo que es en el sector educativo obedezca a un fin político de gobierno, no a una política que va a contribuir, digamos, a la educación desligada de cuestiones políticas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. En todo lo que una institución, digamos, quiere hacer, digamos, sea una empresa privada, una institución privada o una institución pública, tienen en fin una política. Pero cuando nosotros hablamos de política, no entiéndase a cuestiones de partidos, no. La palabra política va mucho más allá, porque cuando nosotros nos dicen, ¿qué entiende usted por política? Ah, el partido político FMLN, la Arena, Nuevas Ideas. No, pero cuando hablamos de la definición del concepto de política, es, digamos, es como el objetivo o el propósito que tiene una institución, digamos, independientemente sea privada o sea pública. Pero que cuando nosotros hablamos de las políticas educativas en El Salvador, estas políticas educativas de querer contribuir al crecimiento, valga la redundancia, a la educación
aquellas personas que se involucran en una institución, digamos, de educación primaria, básica, media, educación superior, van, digamos, ligadas a políticas de partidos. Entonces, esto viene como a hacer una combinación de algo que no es agradable, porque claro, digamos, una persona que sea un poco desorientada y que no tenga, digamos, una mente crítica, una mente abierta, no va a echar de ver, pero que alguien que verdaderamente tenga una mente abierta va a poder identificar de que en relación a lo que se ha venido cambiando y los diferentes gobiernos, pues todo lo que ellos quieren es desboronar lo que otro gobierno hizo para poner sus directrices con el único objetivo de que se obedezcan a sus políticas de gobierno. Entonces, en relación a eso, pues se habla de que se sigue un modelo desde 1995 al 2005. Pero ya cuando, digamos, entra este nuevo gobierno en el 2004, que fue al 2009, que siempre fue por el mismo partido de Arena, se establece un nuevo plan, el Plan de Educación 2021, ¿verdad? ¿Por qué se habla del Plan 2021? Más adelante vamos a ver, o no recuerdo si lo tengo plasmado acá, de que hoy en el año 2021 es donde se celebran los 200 años, si no me equivoco, corríjame por favor. Entonces, acá dice, ¿por qué Plan de Educación 2021? ¿Por qué? Se trata de un Plan Nacional de Educación enmarcado en la reforma educativa en marcha, que se supone que va de abajo hacia arriba, en virtud de la consulta pública realizada a fines del 2004. Pero ¿por qué? ¿Por qué se habla del Plan 2021? Porque vamos a ver, ¿hay alguien que tenga conocimiento al respecto? Si se hablaba de que esto inició ya por 2004. Vamos a ver, ya aquí lo coloqué, ¿verdad? ¿Por qué? Ayúdenme. ¿Por qué creen ustedes que se habla acerca del Plan 2021? Si se remonta ya por el 2004 y ya hasta hoy, en este año, ya hemos llegado al 2021, ¿verdad? ¿Han leído el material? Recordemos, licenciado, que algunas políticas, vaya, hablemos de este punto, ¿va? Lo que usted decía, ¿va? Cuando la gente habla de política, meramente cree que es de partidos políticos, ¿va? Exacto. Pero una cosa es sistema político y otra cosa son las políticas. Uh-huh. Todo ente, toda empresa, organización, fundación, tiene sus políticas, es decir, bajo las reglas o normas con las cuales se rige. Sí, sí, Exacto. sí. Sin embargo, eso es bien importante mencionarlo, pero en realidad no todas las políticas se deshacen meramente, ¿va? Porque vaya que menciona usted sobre los textos usados desde el 2004, tenemos materiales que se siguen utilizando, porque los materiales que usted menciona como colección de cipotes solo eran como un apoyo, libros que nos prestaban para que lo lleváramos a las casas. Exacto. Vaya, todo eso es bueno, ¿verdad? Sin embargo, algo otras de las políticas, como por ejemplo los zapatos para los niños, uniformes, tal vez son políticas viejitas, vamos a decir así, hablando de los años, pero si son útiles a nuestra sociedad, ¿por qué no mantenerlas? Entonces, Exacto. eso es bien importante, ¿verdad? Tal vez no mezclar la política de gobierno en lo que es la parte educativa. O sea, que la parte educativa tenga, o sea, sus políticas propias y que no existe intervención negativa de parte del gobierno, porque siempre va a intervenir, ¿verdad? Acerca de los materiales y qué es lo que se debe de enseñar. Ahí viene la cadena pasando por la ministra de Educación. Pero en sí, la parte educativa debería tener sus políticas originales. Exacto.
Muy bien. Este, Muy bien, esto debe estar disjunto, ¿verdad? Desligado de todo aquello que obedezca un fin partidario. Y pues es muy interesante lo que menciona Bernabé, esas políticas como por ejemplo, hay un niño, un vaso de leche, que un niño, un par de zapatos, un niño, una computadora, este, que uniformes gratis, cuadernos gratis, zapatos gratis, aunque en teoría o a simple vista se escucha gratis, ¿verdad? Pero en realidad esto viene de la misma bolsa de la población, ¿verdad? Pero que se, digamos, se invierte o que se distribuye de esa manera, pues está bien, ¿verdad? Peor sería que, digamos, que alguien diga, no le vamos a dar, sino que nosotros vamos a agarrar dinero, ahí sería más diferente, ¿verdad? Aunque la crítica siempre va a estar de promedio, sí, siempre es que sale de nuestro bolsillo, pero son fines políticos, ¿verdad? Esas vienen a contribuir en cierta medida, pues imagínense que hay niños que no tienen para zapatos, no tienen para cuadernos, no tienen, digamos, qué comer y se les da un vaso de leche en la escuela, eso le ayuda, le sustenta, le alimenta, le contribuye, ¿verdad? En su crecimiento. Entonces, pero que no deja de estar ligado a una ideología política partidaria. Porque, ¿qué es lo que hace cuando digamos, un gobierno rinde cuentas? O, digamos, está diciendo, hicimos esto, estamos haciendo lo otro. Es que lleva todo el presupuesto que el gobierno ha distribuido en los diferentes rubros de lo que es la sociedad. Sí, sí. Entonces es obvio que cada gobierno muchas veces va a querer eliminar los planes que vienen de mucho más antes para decir, hey, yo voy a hacer lo mejor con la educación, yo voy a hacer esto y lo otro, sin importar algunas veces que afecte a algún estudiante, y por qué no decirlo, afecta hasta lo que es la parte de la docencia, porque imagínense lo que hablábamos anteriormente, que la parte educativa es lo último que se menciona en cuestiones de seguridad, en cuestiones de relevancia, como darle importancia, la parte docente como que va quedando un poquito de último. Se ponen antes los militares, antes los soldados, aunque solo vayan a vigilar cipotas al cartón y trabajen muy poco, ganando bastante, ¿verdad? Entonces se les olvida dónde comienza la educación, quién imparte la educación, quién es la que prepara mejores jóvenes, es un profesor, pues yo así lo creo. Sí, es muy importante lo que Bernadette menciona, que la educación, ¿verdad? Se hace a un lado eh, sin meditar o sin recapacitar o reflexionar o estar consciente de que eh, la educación inicia en el hogar y luego un docente contribuye en la educación, en la formación desde muy pequeño, digamos, en una persona, ¿verdad? Entonces, parece ser de que se quiere educar a base de fuerza, a base de la Fuerza Armada, sin pensar de que hay que atacar el mal desde la raíz, desde, digamos, desde lo más pequeño, como dice alguien por ahí, el árbol pequeño se endereza, el árbol que crece torcido jamás se va a enderezar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento, cómo se va a contribuir en educación para un futuro mejor? Es en educación, ¿verdad? Es educando. De otra manera, no. A la fuerza lo que hace es crear violencia y pues derramamiento de sangre, muerte, la violencia no trae a nada bueno. Pues lógicamente, en relación a la delincuencia, pues tiene que haber por ahí algo que quiera poner orden, ¿verdad? Pero en cierta medida, no es del todo, es decir, vamos a sacar a los soldados con los fusiles y, como dice Bernabé por ahí, a lo que salen es a vigilar bichas, cipotas, entonces, y es mínimo lo que hacen con buen sueldo. Entonces, hay que atacar el problema
desde la raíz. Dígame, Griselda Roy. Sí, licenciado, siempre reforzando con respecto al tema de plan de educación del 2021, pues los lineamientos están desde que iniciemos pues una educación más accesible, también desde que se hagan cambios pues desde la educación primaria, ¿verdad? La línea también de la competitividad de la que estamos hablando del aprendizaje, pues en este caso nosotros somos un claro ejemplo de eso. Ellas utilizamos pues la tecnología por la época de la pandemia, ¿verdad? Por decirlo así también, y lo de la estudiancia, la de estudiar en línea. Y también pues otro lineamiento también son de las buenas prácticas que ya se deben hacer en el plan 2021, que es con respecto a, al desarrollo, ¿verdad? La participación social, al seguimiento de las evaluaciones, o sea, es un tema también bien amplio en eso, por eso es que el plan de educación 2021 habla también de la alfabetización, del currículo de los docentes, del ambiente físicos adecuados, o sea, por eso es que todavía se está implementando lo de la educación 2021. Muy bien, gracias, Griselda. Es una gran gama de aspectos importantes que se establecen en el plan 2021. Entonces, enseguida vamos a seguir viendo ahí la parte esa. Y pues, muy importante lo que usted menciona, Griselda. Cecilia Navarrete levantó la mano por ahí, dígame. Sí, quizás aportando lo que dice la compañera, ¿verdad? De que quizás el 2021 se enmarca justamente en eso, ¿verdad? Que todos tuviéramos la oportunidad de poder estudiar hasta incluso en las zonas más remotas, ¿verdad? Donde muchas veces los alumnos no alcanzaban para un cuaderno, para algo para poder llegar a la escuela, donde antes solamente en ciertos lugares se impartía lo que era escuela saludable, me recuerdo yo, y solo una pequeña cantidad de escuelas tenían la oportunidad de tener alimento. Habían alumnos que en sus momentos llegaban hasta incluso sin comer, y eso se decía de que afectaba en gran parte el desarrollo, ¿verdad? El que el niño pudiera asimilar, o sea, por la falta de hambre, por lo que el niño tenía hambre, le imposibilitaba muchas veces retener algo de lo que se les daba en las clases. Entonces, eso quizás es una de las partes de lo que se, se necesitaba o se pretendía apoyar con esto de la reforma 2021. Pero ¿qué sucede? De que quizás hoy en día, si bien cierto, hay acceso a casi todo, porque en el tiempo que uno estudió, nuestros padres veían cómo, más si éramos varios, ¿verdad? Cómo conseguirnos los útiles, cómo conseguirnos el uniforme y todo lo demás, ¿verdad? Ahora los niños tienen acceso a un uniforme, pero lo que estamos viendo es de que aún que tienen esas posibilidades, no hay una apuesta al estudio de verdad, porque ahora se tiene la oportunidad de tener cuadernos, colegiaturas en los institutos gratis, tienen sus uniformes, pero más sin embargo los chicos no quieren ir. Ellos están pensando en tener una edad apropiada para poder mejor trabajar y traer un ingreso a la casa, y el estudio lo están dejando de lado. Las reformas muchas veces pueden estar buenas, pero uno como padre de familia también tiene mucho que ver ahí, y a veces uno dice, o a mí me han dicho muchas veces, ¿verdad? Tiene un título y no tiene un trabajo. Entonces hoy en día las familias por eso se enmarcan en que el hijo mejor vaya a trabajar y no a estudiar, aunque tenga más facilidades que las que habían antes. Muy bien, excelente y muy importante todo lo que usted ha mencionado, Cecilia Navarrete. Dígame, Bernabé, muy importante, Cecilia. Sí, la verdad que sí, tiene razón la compañera en todo lo que dice. Y aún hace aproximadamente unos 15, 20 años también, licenciado, se manejaba, esta era parte de ideología de los padres, que a la mujer no le daban prioridad
para que estudiara. Sin Sí. embargo, han venido un montón de... Las reformas también han contribuido en la ideología de los padres que han venido surgido para entonces, ¿verdad? Entonces ya Sí. se nos da a todos la oportunidad de estudiar y está bien, pero es cierto, antes a mí no me da pena decirlo, yo me iba a las fincas noviembre y diciembre para ganar y comprar mis zapatitos, mi uniforme. Ya mi viejito me decía, en el transcurso de todo el año le voy a ayudar yo, al principio se va a ayudar solo. Va, no, hombre, pero volvemos a lo mismo, se le ponía más empeño. Uno lograba llevar hasta 11 materias en el bachillerato, aprenderse 300 preguntas en la escuelita, pero porque todo era una cuestión de sacrificio. O sea, no vamos a decir que el que al niño se le dé leche, se le den zapatos, se le den uniformes, se le den cuadernos, sea malo. No tampoco, pero hasta cierto punto estamos creando una generación de acomodadas, de cipotes que esperan que solo se les dé, pues como el chonte que está en el nido y solo está esperando. Entonces, Sí. entonces nace de allí un dicho popular que dice por allí que al que no le cuesta, todo lo hace fiesta. Y allí Exacto. nace el desinterés o poco interés por ser profesionales. Pero algo es de admirar que hoy en día en algunos centros educativos, licenciado, también se les está enseñando talleres a los muchachos, como panadería, a algunos se les está enseñando electricidad, y eso es bastante bueno. Y yo manejo también esa teoría que a la par de un estudio académico es bueno que los profesionales aprendamos un oficio, bien para costearnos nuestros estudios y bien si ya somos padres de familia, también para contribuir en el hogar. Exacto. Muy acertado lo que ustedes han mencionado y lo que ha dicho Ericelda, Cecilia Navarrete, Bernabé Nahum, han tocado puntos muy importantes. Y como se mencionaba que a partir de que surge el Plan 2021 en el 2004, en cierta medida ha venido a contribuir y a facilitar para que un estudiante pueda estudiar, ¿verdad? Y como lo decía Cecilia, antes que era escuela saludable, pero en cierta medida solamente un porcentaje era beneficiado, pero hoy en la gran mayoría, prácticamente creo que todos los centros escolares, incluso desde kinder básica, bachillerato, hoy pues son beneficiados porque reciben su paquete escolar, sus zapatos, su uniforme y pues en básica, ¿verdad? Reciben alimentación. Y imagínense, yo recuerdo en aquella época cómo habían estudiantes con desnutrición. Hoy es, digamos, un poco más raro ver estudiantes con desnutrición, ¿verdad? Por decirlo así, debido a que este plan 2021 ha venido a contribuir a que en los procesos educativos hayan esos programas, por ejemplo, el vaso de leche, que la alimentación, ¿verdad? Recuerden de que usted sabe, por ejemplo, en mi caso, yo con mi estómago vacío, yo no me puedo concentrar y ponerme a estudiar algo, porque sé que, como dicen por ahí, voy a tener esa necesidad, no digamos un niño, ¿verdad? Con desnutrición y con su estómago vacío, no va a poder concentrarse para poder entender, digamos, cómo resolver el binomio, el cuadrado de un binomio, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, digamos, estos planes que han surgido o estos programas que han surgido en el Plan 2021 a partir de que desde el 2004 o desde el 2005, digamos, ha nacido. Este Plan 2021 ha venido a contribuir a lo que es a lo que es, digamos, al desarrollo, al desarrollo dentro del aula, pues damos efectos que ocasiona esto bien, valga la redundancia, para bien o como mencionábamos hace un momento, a manera de ejemplo con Bernabé,
de que para algunos estudiantes esto los vuelve estudiantes un poco acomodados, haraganes, que no valoran, como decía por ahí, al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta, ¿verdad? Entonces, y por ahí mencionaba, digamos, Bernabé es un ejemplo de que él tenía que ir a trabajar allá por noviembre y diciembre a una finca para poder comprar sus zapatos, su uniforme, sus cuadernos y poder ir a estudiar. Entonces, parece ser de que cuando las cosas se obtienen con sacrificio, se le da valor, se le da más importancia y esto viene a contribuir a que aprendamos más, ¿verdad? En cierta medida. Pero no deja, como mencionaba ahí el caballero, no está malo. Los zapatos, los cuadernos, el uniforme, un vaso de leche, la comida que se le brinda, no está malo, porque esto eh, viene a ayudar mucho. Entonces, vamos a ver, por aquí se menciona, en el 2021 se conmemoraron los 200 años de la independencia de El Salvador, de la corona española, 200 años de construcción de un Estado moderno, bajo todas las concepciones que esto implica. El 2021 presupone una meta y un inicio. Se intenta terminar una etapa histórica para encontrar en una nueva. ¿Cuál es el propósito y el objetivo del Plan 2021? Digamos, involucrar a la mayor parte de la población dentro del sector educativo. Y pues están los diferentes programas, los diferentes planes, el Plan 2021, y dentro del Plan 2021 están los diferentes programas que han venido a contribuir, ¿verdad? A pesar de que hay un poco de ventaja, en gran medida, o bueno, que a manera de ejemplo, hoy en la pandemia que ha surgido en esta época de pandemia, hay muchos que han desertado, ¿verdad? Porque ha habido un proceso de transición de un modelo presencial a un modelo, digamos, virtual, ¿verdad? Entonces esto ha venido a que el estudiante solamente está acostumbrado a agarrar la tablet para, para jugar, para ver videos, pero no utilizar esa herramienta, utilizar ese instrumento como una herramienta para el proceso educativo. Entonces, todo esto ha venido a afectar. Muy bien. ¿Cuál es el lema en el Plan de Educación 2021? El lema es el país que queremos. Es el lema que impulsa este plan de educación. ¿Quiénes y cuántos lo queremos así? Esa es la verdadera pregunta que tendríamos que hacernos. El desarrollo económico es importante para suplir las necesidades básicas de la población. Cabe mencionar de que hay que tener muy en cuenta de que el modelo educativo tiene que ir adaptándose a lo que son, ¿verdad?, a las nuevas tecnologías y a las nuevas maneras o a los giros o a los cambios que a través de la globalización a nivel mundial van surgiendo, ¿verdad? Entonces, debemos de hablar de una nueva manera de educar para que en realidad nos veamos como una sociedad civilizada que contribuya al crecimiento o al progreso de nuestra sociedad. Por ahí me llama la atención que hay alguien que critica este modelo educativo y dice que en el modelo educativo en El Salvador es como un caballo viejo. Óigase bien, es un caballo viejo con una nueva montura y vieja herradura. Es como quien dice, se está hablando de un modelo tradicional, es decir, como caballo viejo, con un nuevo jinete
pero con las mismas viejas herraduras que no permite un avance, porque recordemos que el avance educativo es lo que va a permitir en cierta medida o en gran medida el desarrollo de toda sociedad, el desarrollo de todo país, porque no inicia en que hayan buenos empresarios, no inicia en que pues hayan buenas empresas, inicia en que, digamos, se empieza a educar un hombre que piense con una mente crítica para poder impulsar lo que es el desarrollo de su país. Entonces, por ahí, digamos, de que hay que verificar si este plan o este modelo educativo, digamos, contribuye a lo que es el desarrollo de nuestra sociedad. Esta educación, este plan, digamos, este proceso, esta manera, o si no, pues como dice por ahí ese crítico, si no, el modelo educativo va a estar condenado a ser un caballo viejo con nueva montura y vieja herradura, que va a ser el mismo caballo, solamente que con diferente montura, diferentes jinetes y con las mismas viejas herraduras, que no va a avanzar y no va a ayudar en nada. Muy bien. No sé si hay alguien que quisiera contribuir. ¿En Sí, algo? sí, está bien, licenciado. Sí, está bien. La verdad, todos tenemos derecho a criticar alguna de las partes de la educación, lo que hemos venido haciendo, acerca de los modelos educativos, acerca de la filosofía eurocéntrica que todavía utilizamos en muchas áreas en cuanto a la educación. Así podemos criticar los modelos educativos que se vienen dando, ¿verdad? Sería de puro gusto decir que son reformas, si vienen Sí, sí. siendo algo de lo mismo. Ahora, yo pienso, volvemos a lo mismo. ¿Qué importa que el caballo sea el mismo viejo? Porque la educación siempre va a ser educación. Aún así, las reformas que sufra, lo que sí van sirviendo es para mejorarla. Pero en parte tiene razón la gente si no ve todavía cambios verídicos que favorezcan tanto al docente como al alumno. Entonces es bien importante que si hay jinete nuevo, hay que cambiar nuevo caballo, ¿verdad? Exacto. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, dígame, Cecilia Navarrete. Eso, quizás me quitó las palabras el compañero. Sí estamos experimentando quizás una nueva era, pero hasta cierto sentido, siento de que la educación en sí no está siendo tomada en cuenta como debería de ser. No hay una apuesta completa en la educación, porque muchas veces siento yo que los gobiernos no quieren de que la juventud salga de su ignorancia. O sea, quiere siempre personas ignorantes para poderlas manipular, digamos, como a su antojo. Imagínense todas las situaciones que en este momento están sucediendo. Sí hay algunos avances, digamos, las computadoras, que las tablets no están todavía por alumno, porque no a todos se les ha entregado, pero a los que ya lo tienen, pues gracias a Dios eso les va a servir de mucho. Pero siento yo de que en sí en la educación no hay una apuesta, porque si digamos, yo me estanco, yo ya no quiero estudiar, yo soy un joven y yo ya no quiero estudiar y lo que me urge es trabajar, entonces va a llegar un tiempo de que donde van a haber doctores, donde van a haber científicos, donde van a haber más maestros. ¿Por qué? Porque la comunidad en sí, la sociedad en sí se está apagando y no hay una verdadera apuesta en el estudio. Eh, por lo menos pongo de ejemplo aquí mi comunidad. Aquí en mi comunidad hay muchos niños que no estudian. Entonces se supone que hay identidades, ¿verdad? Como el CONA, como todos esos que vienen hablan con los padres y tienen que hacer que estos niños vayan a estudiar. No, sin embargo, aquí hay muchos niños que no lo hacen. Niños de 10 años que no pueden leer ni escribir. Entonces, se ha dicho de que no.
que ya no hay ninguna persona que no puede leer en nuestro país, pero más sin embargo uno ve en sus comunidades que sí, hay niños de 12, 13 años que lo que están haciendo es trabajando, ya no están en una escuela, cuando la prioridad es de que este debería de estar estudiando. Entonces, en sí, es un nuevo gobierno, puede haber una nueva reforma, pero si no se le da una verdadera limpieza a esa reforma y en la que de verdad apoye lo que es la educación, vamos a seguir completamente lo mismo, creando cipotes de que ahora lo que hacen es meterse en grupos ilícitos, ¿verdad? Pensando Sí. de que ahí está todo bien y que son libres, cuando en realidad son más esclavos que cuando estaban bajo el dominio de sus papás. Entonces, por esa parte siento yo de que tendría que haber una reforma bastante profunda en nuestro país Significativa. para que esto cambie exactamente, porque hasta la fecha puede venir reforma, puede venir mejorando algún cambio, en el sentido de que más facilidad, pero en sí la educación no está avanzando. Muy bien, gracias Cecilia. Y usted ha tocado puntos claves ahí que dan lugar a crear críticas o a abordar y pensar y decir, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Gracias Cecilia, ya más adelante voy a tocar algunos puntos que usted mencionó ahí a manera de enriquecer, ¿verdad? Pero por ahí estoy viendo que está levantando la mano, primero la levantó Bernabé, después la levantó Wendy Odalis. No sé quién, o vamos a ver quién levantó la mano por ahí. Vamos a abrir cola, permítame. Vamos a ver. Creo que Wendy, dígame Wendy, por ahí vi a alguien más que había levantado la mano. Dígame. Sí, licenciado. También quizás como hay un punto importante que no debemos de dejar atrás ni olvidar, es el rol que, que ejerce también la familia. Y Exacto. creo que todos estamos sabedores de la situación en la que muchos niños se encuentran en nuestro país por problemas de la familia. La educación empieza en el hogar, ¿verdad? Y a veces los papás piensan que todo el trabajo es del gobierno y de las instituciones, cuando en realidad ellos están haciendo a un lado la responsabilidad que les corresponde como papás, como familia. Y yo recordaba con lo que mencionaba compañera Cecilia, he trabajado con una organización que vela por varias situaciones, pero más que todo también cuando los niños desertaban en la educación y vieran qué complicado es hacerle cambiar el pensamiento a una persona, a unos padres, cuando ya están ellos con su decisión tomada de que la educación no les sirve para nada a su hijo, o cuando los niños están metidos en pandillas, o cuando ya tienen trabajo, ellos prefieren que su niño esté trabajando a que siga estudiando, porque hay quienes que dicen, bueno, a nosotros nos pasaban muchos casos de papás que decía, si a la escuela no va a hacer nada más que solo va a jugar, o si Exacto. ya anda de novio o de novia, ¿para qué lo voy a mandar si no le va a servir de nada? O sea, son pensamientos, ellos todavía vienen con unos pensamientos de la antigua, cuando deberíamos de preocuparnos en que la educación debe de ser primero sobre todas las cosas. Es bien Un derecho. complicado tratar de cambiarle el pensamiento a personas así, entonces a veces creo que nosotros solo culpamos y culpamos a las instituciones y sí, ¿verdad? Tienen sus responsabilidades también las instituciones en velar y en brindar, pero también nosotros como ciudadanos, como padres, quizás como tutores de niños, ¿qué estamos haciendo por velar también, por poner de nuestra parte para que la educación sea diferente en nuestro país? Exacto. Muchísimas gracias, Wendy. Creo que aquí hay mucho que agarrar. Cecilia ha dicho, ha tocado puntos muy importantes. Wendy Odalis ha tocado puntos muy importantes. Entonces, considerando desde el punto de vista de Cecilia y desde el punto de vista de Wendy, digamos de que hay aspectos donde el
el sector educativo tiene una gran responsabilidad y los padres también tienen una gran responsabilidad. Significa de que, como quien dice, ambos tienen que poner un granito de arena, un granito de arena. Y es muy importante lo que decía Wendy Odalis, todavía hay pensamientos en padres actuales, pensamientos bastante toscos, pensamientos bastante pobres, pensamientos bastante, digamos, de antaño, que cuando le decían al estudiante, al niño, mire hijo, usted no va a usted no va a comer, usted no va a comer de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Mire, vamos a ir a la milpa, allá usted va a hacer milpa y usted de ahí es donde va a comer tortillas, pero de estudiar nadie come. Entonces, todavía hay pensamientos de esa manera, ¿verdad? Yo recuerdo, y es muy importante como lo que dice Wendy, que es difícil cambiar el pensamiento de un joven que ha sido afectado que ha sido afectado por ¿qué? El pensamiento crítico del padre errado, ¿verdad? Porque yo recuerdo que hace como cuando yo estudiaba en la universidad, cuando yo estudiaba, le dije por ahí a un primo, hey, mira, hey, ¿qué pasó? ¿Vas a estudiar en la universidad? Sí, ¿querés que estudie y que esté desempleado como ese montón de profesores que no tienen trabajo? Es un montón de gente que ha sacado la profesión, que tiene una profesión y que andan ahí, me decía de esta manera, que andan ahí trabajando con Akuma y después de haber sacado, estar perdiendo el tiempo ahí estudiando. Imagínense el pensamiento de un muchacho de bachillerato. ¿Por qué? Porque yo conozco en cierta medida que sus padres le metieron ese pensamiento. Y eso me hace, en un momento yo reflexionaba, pensaba, por ejemplo, cuando yo me gradué de noveno grado, nos graduamos como 40. De esos 40, quizás como algunos 10, fuimos al instituto, a bachillerato. De esos 10 que, siguiendo la línea de básica, ¿verdad? Fuimos a bachillerato. De esos 10, ahorita solamente 2 somos profesionales. Solamente 2. Mi persona y otro ex compañero más que por ahí sacó su licenciatura en inglés, ¿verdad? Y por ahí algo otros que después se incorporaron y sacaron un técnico. Por ejemplo, conozco algunos que van, no sé, la institución IPCA, que sacaron su técnico en electricidad. Entonces, pero que voy de 40, solamente como, por decirlo así, como 3 o 4. Entonces, eso me pone en qué pensar, en que, digamos, no hay una contribución en los padres de familia. En los padres de familia tienen mucho que contribuir. Bueno, hay que verificar también otros factores de por medio, ¿verdad? La economía. Por ejemplo, hay estudiantes que no sacaron o no entraron a estudiar una carrera por diferentes motivos, problemas económicos. Es cierto, la universidad ofrece, digamos, educación gratuita, ¿verdad? Hoy a estas alturas, en aquellos tiempos, yo pagaba $4 con 80 centavos al mes, ¿verdad? Entonces, eso era, digamos, por decirlo así, insignificante en comparación a universidades privadas que se pagan que $20 por materia, si lleva 5 materias son $100 mensual. Entonces, pero que estos estudiantes no estudiaban debido a que, por ejemplo, yo soy de la zona de Morazán, dice, no voy a estudiar porque hay un gasto. Tendría que viajar todos los días y si me quedan, digamos, allá en San Miguel, por decirlo así, que es donde está la universidad, donde está la Facultad Multidisciplinaria Oriental, ¿verdad? Valga la redundancia, es ahí, digamos, alguien pensaba de esa manera. No, es que es un gasto. Entonces, hay factores que intervienen, pero que en gran mayoría, digamos, la responsabilidad está en los padres, ¿verdad? Porque muchas veces le dicen al hijo, mire, hijo, usted no va a comer de estudiar. Así de que, mire, vaya y busque un trabajo. Entonces, yo conozco un buen grupo de ex compañeros de básica que los he visto trabajando en una tienda, trabajando de vendedor en una tienda, en una comercial, en selectos que, digamos, por la misericordia de Dios, alcanzaron a sacar el bachillerato a distancia.
Entonces, ahí están trabajando en selectos, otros en la despensa familiar, otros, que, oígase bien, andan vendiendo pan en un moto. Entonces, porque lo he visto, pues. Y al meditar y al ver todo eso, la verdad que da mucho en qué pensar, ya que los padres no contribuyen. Y también, digamos, el sistema educativo, por ejemplo, a estas alturas, digamos, si se le pregunta a un estudiante de bachillerato, mire, ¿y usted? ¿Y cuántos de acá de un grupo de 50, de 40, cuántos de acá van a estudiar en la universidad? ¿Cuántos van a estudiar una carrera? Lo más que van a levantar la mano son unos 5, ¿de qué? De 40, 50 estudiantes que hay en un aula, ¿verdad? Entonces, es porque, digamos, es de que ellos no son ignorantes de lo que está sucediendo allá afuera también. Porque imagínense cuántos profesionales de administración de empresa, de contaduría pública, no digamos de profesorado, ¿verdad? Están por ahí que no trabajan y ellos se dan cuenta de la situación, entonces ellos mejor piensan, mejor voy a sacar el bachillerato y voy a ir a buscar trabajo en una comercial, a vender muebles, o voy a buscar trabajo que en algún otro lugar, a modo de que lo que quieren ellos es mejor trabajar, porque muchas veces ese es el pensamiento que le meten los padres y otra es la situación laboral que hay en nuestro país, ¿verdad? No hay oportunidades de trabajo para muchos profesionales. Por ejemplo, alguien me decía, mira fulana de tal, enfermera es, tiene 4 años y no haya trabajo. Allá anda trabajando que la busquen en una casa para que cuide un viejito, cuide una viejita, un ancianito, una ancianita, pero le están pagando $150 al mes. Entonces, para estar como esa, mejor no estudio, para estar como ese, mejor no estudio. Entonces, el pensamiento que muchas veces tiene la persona, porque, digamos, los padres se lo han inculcado, o porque ha observado el entorno, la realidad. Entonces, creo que hay un montón de factores que inciden para que, digamos, digamos, la sociedad no se involucre en el sector educativo, que sector básico, medio, educación superior. Dígame, Bernabé. Ser pobre de mente, ¿verdad? El pensar que aquella persona no tiene trabajo. Vale. Pensemos en algo así bastante y en todo. Eso es lo más importante sobre todo. Dígame, se escucha un poco de interferencia. Hola, hola, hola. Sí, Ahora creo sí. que se la va escuchando un poco mejor cada vez. Vaya, ahí me acerqué un poco más. Vaya. Es bueno mencionar, licenciado, lo más importante de todo, que muchas veces requiere un poco de empeño por encontrar un empleo, porque hay muchos profesionales, pero que han sido hijos de papi, hijos de mami, y aunque sean profesionales, no quieren darle uso a su título, porque yo conozco también un muchacho de arriba de la colonia, que él es licenciado, y como usted dijo, yo lo ando viendo repartiendo churros de Diana. Yo no me burlo de él, ni me río, ni nada, vaya, gracias a Dios que tiene trabajo y a que sea de vender pan, uno hay que rebuscarse cómo ganarse la vida, pero uno jamás va a decir, hey, porque él es licenciado, no tiene trabajo, yo no voy a estudiar. Algo importante sobre todo es que usted es profesional y si Dios le abre puertas, usted va a trabajar. Entonces no hay que pensar negativamente. Otra de las partes, usted es licenciado también, pero si usted viene de una familia luchadora, de una familia que le inculcó la responsabilidad, usted va a intentar encontrar un empleo. No meramente nos vamos a basar en que porque el vecino es profesional, no tiene trabajo, nosotros tampoco vamos a encontrar, porque también quiere empeño de nosotros. Ahora lo que mencionaba al principio, es bueno y muy importante, ¿verdad? Aprender un oficio, pero sin dejar a un lado la parte académica, pues, porque el material, incluso de esta asignatura meramente, yo ya le mandé la tarea. Habla que si la educación forma parte del desarrollo económico del país, y mi concepto sí. Así responde. Sí. Porque las empresas, licenciados, ¿qué es lo que contratan? Profesionales. Entonces,
Entonces, ¿qué significa? Si nosotros nos bloqueamos la mente, pues porque ahí anda un profesional haciendo cosas insignificantes según para nosotros, nosotros sí podemos quedar en una empresa, pero ¿qué significa? Que debemos prepararnos aún más, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso, de que uno no hay que dejarse bloquear en la mente porque aquel tiene trabajo. Uno hay que seguir adelante mediante como puedan, que usted decía, la educación es gratis. Tampoco es del todo gratis porque los paquetes de internet no los vende gratis, ¿verdad? Pero siempre que haya la posibilidad para continuar, yo pienso que no hay que dejarnos bloquear por mentes negativas, que muchas veces nos quieren detener o nos quieren estancar. Exacto. Muy acertado su comentario, Bernabé, y es muy cierto, ya que él menciona ahí, digamos, de que no hay que dejarse bloquear o dejarse enfermar por mentes negativas, ¿verdad? Entonces, como dice un dicho por ahí, eh, el que con lobos anda, aullar aprende. Imagínense, yo me involucro con gente que tiene pensamiento negativo, va a influenciar en mí mucho y me va a afectar de manera negativa. Entonces, es muy importante lo que se menciona, ¿verdad? Y creo de que hoy hay bastantes facilidades en el sentido de que, por ejemplo, la mayoría de ustedes que están acá están estudiando y están trabajando al mismo tiempo. Significa de que es una manera accesible en el sentido de que se trabaja y se estudia al mismo tiempo, aunque es de admirar, ¿verdad? Porque es un doble trabajo, porque imagínense de que, eh, bueno, ¿en qué gobierno fue que surgió la modalidad a distancia? En el gobierno que estuvo del 2014 al 2019, si no me equivoco. A partir de ahí es donde surge la universidad en línea, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues, eh, significa de que no podemos ver el lado negativo de los sectores educativos en los diferentes gobiernos cuando en realidad han venido a contribuir. Porque imagínense que si no estuviera esta modalidad en línea a distancia, muchos de ustedes no estuvieran estudiando, la gran mayoría no estuviera estudiando, porque están estudiando porque hay la posibilidad de que al mismo tiempo de que trabaje, también estudie. Entonces, pero ahí, ¿verdad? Siempre va a haber gente que tiene un pensamiento bastante tosco, extraño, de que a pesar de que haya la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, digamos, se trata, como decía, me parece Bernabé, me parece que se trata de asumir como un compromiso, ¿verdad? Asumir como un compromiso porque, digamos, hay gente que tiene su profesión y no quiere desempeñarse, o tiene la posibilidad de estudiar, pero no quiere, porque es haragán, o es una haragana, ¿verdad? Entonces, se trata de tener ese pensamiento, ¿verdad? Eh, ese pensamiento, muy bien. Vamos a ver qué más hay por acá. Muy bien. Permítanme. Muy bien. Continuemos. Tenemos acá luego lo que es, bueno, ya se habló del plan 2021. Parece que, bueno, se inicia primero hablando del plan 2021 porque surge a raíz del 2004, me parece, o el 2005. Bueno, por ahí mencionábamos, leíamos, por ahí, creo que por acá era de que dice, hay a fines de 2004. Muy bien, entonces, hablemos acerca del programa de gobierno 2009-2014. Dice, en el 2009, El Salvador vivió un momento histórico de alternación política en la conducción del gobierno del Estado, un partido de ideología
de izquierda, anteriormente grupo insurgente de la década de los 80, allá en el conflicto armado, ¿verdad? Tiempo de la guerra, con un candidato que personificó el lema de campaña, cambio en El Salvador para vivir mejor. Llegó a la presidencia. Entonces, bueno, eso es lo que le mencionaba hace un inicio, ¿verdad? Por ahí decía uno de los candidatos del periodo, uno de los candidatos a presidente del periodo del 2014 al 2019, si no me equivoco, sí me parece que era Saca, ¿verdad? Que a manera de crítica por la cuestión de que el gobierno actual era de izquierdista, ¿verdad? Cuando antes de ese gobierno él estuvo en el gobierno y fue donde inició el Plan 2021, que opinó lo siguiente: debe acabarse esa idea equivocada de que cada gobierno llegue al poder, desarmar todas las cosas, que llega al poder a desarmar todas las cosas. Entonces, por acá dice que este partido, que dice en el año 2009, El Salvador vivió un tiempo histórico, ¿verdad? En el área del sector político, ya que hubo un cambio que por primera vez gobernaba un partido de izquierda. Entonces, esto vino y cambió, digamos, el lema, el cambio en El Salvador para vivir mejor, ¿verdad? Entonces llegó a la presidencia de la República. Muy bien. Un primer punto evidente de la política educativa es la visión de la educación que se concibe por medio de enfoques integradores del FMLN en el 2009. Este hecho es muy interesante. Se asume que la educación en las décadas anteriores ha sido excluyente y por ello se hace necesario que adquiera un carácter integrador de la diversidad existente en el país. Las acciones educativas que se realizarán en un futuro proponen llevar implícitamente este planteamiento. Entonces, lo que propone este nuevo gobierno, este nuevo plan educativo, es de que digamos, que el sector educativo sea un sector que incluya, y que ya no sea excluyente como lo veían o como ellos pensaban, sino que sea, se me olvida la palabra correcta, cuando se incluye, ¿verdad? A cualquiera, al sector educativo, sea, digamos, inclusivo es. exacto, inclusivo, ser más inclusivo. Pues por ahí se critica de que debería ser, digamos, inclusivo en el sector de que aceptar personas con problemas de autismo y ser tratados, digamos, de igual forma como lo es tratado una persona con todos sus sentidos normales o toda su salud normal, ¿verdad? Entonces, a partir de ello se trata de que no se piensa en ser un sector educativo que sea un modelo educativo excluyente, sino que estén las puertas abiertas para todo, digamos, tipo de personas, incluyendo personas de mayor edad, ¿verdad? Que eso desde antes pues se ha venido tratando como es el analfabetismo, involucrando a personas de mayor edad que no saben leer. Entonces, a partir de ahí, en cierta medida, se ha ido incluyendo, ¿verdad? Pero acá en este nuevo modelo se trata de que sea un poco más abierto el sector educativo y poder tener las puertas abiertas para todo aquel que quiere estudiar, ¿verdad? Entonces, de esta manera se hablaba de un sistema educativo inclusivo. Entonces, este enfoque integrador propone un equilibrio entre el desarrollo técnico por medio de la educación y su componente humanista en el alto sentido de esta concepción, cuyo fin último para ambos es el servicio de la comunidad.
técnica y valores humanos para el bienestar socionatural de los salvadoreños y salvadoreñas, resumiría la visión educativa de la propuesta de gobierno. Entonces, esta es la propuesta de gobierno del año 2009 a 2014. Desde una perspectiva crítica, el objetivo de la política educativa, por paradójico que parezca para un partido de ideología de izquierda, tiene un alto sentido liberal en su planteamiento. Posiblemente lo más revolucionario que se pueda hacer en el país en este momento histórico es que el gobierno electo cumpla con lo establecido en la Constitución política, que como hemos visto desde su surgimiento posee una concepción liberal expresada en una educación gratuita, laica, universal y de calidad cuando la imparta el Estado, lo cual ha de repercutir en la mejora evidente de la calidad de vida de la población. Tenemos como última lámina ahí. Entonces, aquí tenemos el objetivo de la política educativa del año 2009 al 2014. Más adelante tendríamos que hablar de la educación actual, ¿verdad? Pero no hay esa información y por ahí busqué en internet y ahí algo de lo más reciente que fue a finales del 2019, que era la entrada del gobierno actual, ¿verdad? Pero acá estamos en el programa de gobierno del 2009 al 2014, que dice que el objetivo de la política educativa era garantizar la educación y formación integral, su calidad y su gratuidad cuando la imparte el Estado, así como su acceso universal para promover el desarrollo integral de las personas y su desenvolvimiento activo en la construcción de una sociedad democrática, próspera, solidaria, equitativa. Muy bien. Hay algo que debemos tener muy en cuenta, de que los diferentes gobiernos, como podríamos decir, han puesto su granito de arena, pero en realidad no se le ha dado importancia. Y eso era lo que mencionaba, se me olvida el nombre, lo que mencionaba en un inicio Cecilia Navarrete, de que no, bueno, se ayuda con los útiles escolares, con el uniforme, con el vaso de leche, con la computadora, algunos, ¿verdad? Pero, bueno, eso es útil, pero no hay algo que verdaderamente atrape al estudiante. Al estudiante, ay, qué galán, me regalaron un uniforme, me regalaron zapatos, me regalaron unos cuadernos, nos están dando un paquete de alimentos cada mes o cada semana, no sé. Pero la cuestión es de que llega un momento donde el estudiante parece de que mejor dice, mejor quiero estudiar, perdón, mejor quiero trabajar, y ya no quiere estudiar. ¿Por qué? Bueno, y por ahí aparece Wendy. Ah, dice Wendy Odalis, pero es que los padres en cierta medida tienen una gran responsabilidad de poderle ayudar al hijo y decirle, mire, hijo, usted tiene que ser en un futuro un profesional, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida, usted tiene que, digamos, sacar su bachillerato, estudiar en la Universidad de El Salvador o en una universidad privada para poder ser un profesional y ser una mejor persona. Entonces parece que falta esa capacidad de cambiar la mentalidad de un estudiante o de un hijo, digamos, de parte del padre de familia. Entonces, pero viene Cecilia y dice, el sector educativo tiene una gran responsabilidad de que los programas sean programas o los modelos sean modelos o programas sean significativos, pues, que verdaderamente atrapen al estudiante y cambien la manera de pensar en decir, ya no quiero estudiar, no que el estudiante piense y encuentre un motivo para poder, digamos, decir, voy a seguir estudiando, cueste lo que cueste. Y es ahí, creo que nosotros como docentes, algunos de ustedes creo que son profesores, no sé si son profesores, pero que tienen una gran responsabilidad de motivar al estudiante. ¿Con qué? Con el ejemplo. Porque hay estudiantes que dicen, yo quiero ser como la profesora tal, yo quiero ser como el profesor tal, yo voy a ser un profesor, yo voy a hacer esto. Con el ejemplo. Ahí está la contribución de nosotros como educadores,
que no importa si estamos en una escuela ya en la más remota o en el más remoto rincón del cantón, ¿verdad? Pero que despierte en el estudiante aquel deseo. Y otra manera es de manera verbal, decirle, mire, ustedes en la vida tienen que llegar a ser, digamos, profesionales, porque la situación cada vez se va poniendo más difícil. Y pues una manera para poder salir adelante es llegar a ser un profesional, tener un trabajo digno, un salario digno. A partir de ahí empezar a estimular el pensamiento del estudiante, ¿verdad? Que tal vez hay más si es en un sector rural, ¿verdad? Cantón muy remoto, alejado a kilómetros de la ciudad, a encontrarse con padres de que la mentalidad de ellos va a ser diferente. Entonces va a haber un conflicto, un contraste ahí entre lo que el docente dice y lo que el padre de familia piensa. Pero a pesar de eso, pues se puede contribuir y cambiar ese pensamiento. Entonces, el padre de familia tiene que contribuir, pero también el docente, ¿verdad? Entonces creo que por ahí diferentes centros escolares, a partir de la dirección, ¿verdad? A través de director a director, que hay escuelas de padres, hay reuniones donde se puede concientizar al padre de familia de la importancia de que sus hijos pues se involucren hasta en la educación superior, es decir, que sus hijos se involucren hasta llegar a lo que es en el sector educativo a nivel superior. Entonces, aquí mencionábamos de que el objetivo de la política educativa del plan o del programa de gobierno 2009-2014 era garantizar y formar información integral. Pero vamos a verificar la educación actual. Por aquí encontré, por aquí encontré en internet una información, creo que es lo más reciente, estuve buscando, pero esto es lo único que hay. El Salvador, fecha de actualización, el 6, o es decir, en junio del 2019. Se habla acerca de lo que es la ubicación geográfica, autoridades, la población, el desarrollo humano, la educación. Y aquí voy a leer esto. En El Salvador, el tramo de escolarización obligatorio se extiende por 12 años, junto con Colombia, Cuba, Guatemala, conforme el grupo de países donde solo el primer tramo de educación media es obligatorio. La proporción de jóvenes que completó el nivel medio creció del 68.1% durante el periodo del 2006 al 2014, al mediar la década del 2010. El 40.7% de las personas de 25 a 35 años había egresado a nivel medio. Es información adicional, ¿verdad? Entonces, el sistema educativo, aquí se habla acerca del sistema educativo a mediados del 2019, ¿verdad? Pero se trasciende o se va hacia atrás desde 1996. Entonces, se habla acerca de la educación inicial y parvularia, educación básica, educación media, educación técnico-profesional, educación superior. Entonces, este material creo que no está en plataforma, es algo que encontré adicionalmente, pero que habla de, es lo más reciente que se habla de la educación actual en El Salvador. Tal vez no se los cargo por ahí y pues por ahí estaríamos compartiendo, digamos, esa información. No sé si hay algo que quisieran contribuir ustedes. Hola, hola. No, creo que en mi caso no. Muy bien. Creo que vamos a ir llegando hasta allí entonces. Creo que se nos acabó el material y es muy importante, ¿verdad? Hemos estado hablando de puntos muy importantes y creo que esto es bueno, es muy buenísimo. Si no hay más, si no hay dudas, o sea, si no hay alguien que quiera contribuir, ¿les parece si llegamos hasta ahí?
Hola, hola. Entonces, jóvenes, vamos a ir llegando hasta ahí. Me voy a ir despidiendo de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. No, Dígame, Xiomara, Natalie. yo tenía una pregunta para las preguntas que debo entregar de las tutorías. Ajá, dígame. Yo me chocan dos materias en el mismo horario. Y como dice que si no asistimos a la tutoría, no nos la van a recibir. Y entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahí en ese caso? No. Sí, no, claro que se le va a recibir, solo que tiene que ver la grabación, ¿verdad? Porque las preguntas se contestan en relación a la grabación y si no hay algo que, digamos, a usted le es útil para contestar las preguntas, revisa el material. Entonces, creo que no hay ningún problema. Vale, está bien, entonces, licenciado. Muy bien. Entonces, creo que llegamos hasta ahí. Me voy a despedir de ustedes. Gracias a todos. Son un buen grupo que están conectados. Tal vez no alcance a saludarlos a todos, ¿verdad? Pero gracias por estar ahí. Alfredo, José, Carlos, Cecilia, Ericelda, Fátima, Heidi, Karen, Luis, María Gabriela, Marjorie, Mayra Cecilia, Celina, perdón, Mayra Celina, Michelle Merida, Roxana Daniela, Vanessa Elizabeth, Wendy Odalis, Xiomara Natalie, Jenny Lila. Muy bien, entonces ha sido un gusto estar con ustedes. Pasen un feliz día, bendiciones a todos, cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, igual, licenciado. Gracias. Felicidades a todos. Cuídense. Bendiciones a todos y todas.